Chicos, gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Jimmy Bonilla Zambrano, soy médico emergenciólogo, soy fellow en ultrasonido por un grupo americano de ultrasonido en emergencias. Bueno, soy médico emergenciólogo del Servicio de Emergencia y Traumatología del Hospital 2 de Mayo. Actualmente soy jefe de servicio por condiciones del COVID, pues ascendí un poquito. Y entonces vamos a hablar un tema que me gusta a mí bastante. Justo estamos en el boom creo, de la ecografía a nivel nacional y mundial, entonces vamos a hablar un poquito de eco pulmonar. ¿Y qué mejor tema que empezar a hablar con el COVID? El COVID en los últimos, en el último año y medio que ha tenido así una explosión brutal de conocimientos, de estudios, de investigación, que ha revolucionado mucha parte de la medicina. No la veamos solamente como una catástrofe, la veamos como una oportunidad. Yo creo que el COVID sí es una oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Ha hecho que sus estudios salgan mucho más rápido, que los estudios como una vacuna sean muy acelerados y ha puesto al límite la tecnología creo, y la ciencia a nivel mundial. Cuando hablamos de ecografía pulmonar hablamos de esto, ¿no? Hablamos de un término muy importante que decimos que estamos locos. ¿Estamos locos o no estamos locos? Porque hace unos años, a los años 50, años 60, estudiar pulmón era una locura. O sea, ¿quién veía pulmón? Ustedes, con el concepto clásico que tienen, cuando ven pulmón, ustedes se refieren a un órgano sólido. Se hace ecografía del hígado, ecografía del vaso, ecografía de los ganglios. O sea, todo lo que es sólido tiene una contingencia de poder estudiarse. Pero ¿quién estudiaba aire? Entonces, por eso el concepto inicial de están locos para estudiar pulmón. ¿Quién estudia pulmón? ¿Por qué estudiamos pulmón? Pero ya hace unos años, en los 70, vamos a ver la historia cómo llegó esto en el tiempo a evolucionar. Otro punto importante es saber qué es el POCUS. Muchas veces me pasa a mí que estando en emergencia, atendiendo, viendo a los radiólogos, a todos explicándoles qué hacemos nosotros, me dicen, vas a hacer un FAST. Nosotros no hacemos FAST. El FAST es un protocolo, que vamos a ver qué es el FAST. Nosotros hacemos POCUS, que en americano sería es el ultrasonido, el punto de atención del paciente. Entonces ya no es hacerle ecografía, llevar al paciente al servicio de ecografía, sino es llevar la ecografía al paciente. Y esto se logró muchas veces por el desarrollo de equipos de ultrasonido móviles, ¿no? Portátiles. Cada vez, origen en las guerras, los equipos de sonido más modernos han salido en las guerras, guerra de Irak, guerra de Afganistán. Eso no sé, es un equipo de guerra que apareció en esos años. Entonces, lo que hacemos con esto es, como dice el dicho, una interpretación de la ecografía al pie de la cama del paciente. Y esto fue visto por una oportunidad muy bonita por aquellas especialidades que vienen pacientes graves, críticos, ¿no? De emergencia, UCI, por ejemplo. Vieron, uy, mira, tenemos una ecografía que le podemos llevar a la mano. Lo podemos llevar en la mano, al sitio del paciente. Ya no tengo que coger mi paciente grave y llevarlo al servicio de radios, sino hago al revés. Surgió a finales de los 80, porque empezaron a aparecer equipos japoneses portátiles, equipos americanos portátiles, alemanes portátiles, y los primeros estudios que se hizo, por ejemplo el estudio de Shackford, fue en hemoperitoneo, porque ellos empezaron a ver que en el pulmón había un líquido, ¿no? Y que esto se veía en el caso del POCUS. Ya se conocía la ecografía tradicional que había este tipo de líquido, pero cuando hicieron POCUS dijeron, mira, ¿qué ventaja tiene el POCUS en hacerlo en la cama del paciente? Ya no necesito hacer de repente una punción abdominal para decir sangre o no es sangre. Yo puedo hacer un POCUS y ver que un paciente con un antecedente clínico importante, sospechar que estamos en un hemoperitoneo. Puede ser presencia de aire, puede ser el hecho de que esté inestable hemodinámicamente. Toda esta suma hizo que tengamos conceptos muy elaborados de la ecografía en el POCUS, sencillos a la vez. El POCUS tiene la ventaja, como dicen, que es muy repetitivo, es práctico, se puede hacer muchas veces. De repente su desventaja es que es como toda la ecografía, el ultrasonido del POCUS, es que es dependiente del que lo hace, ¿verdad? Tú puedes ser más experto, puedes ser menos experto, el POCUS puede ser más adecuado o menos adecuado. Pero con todo y eso, la curva de aprendizaje es muy corta. O sea, no es tan elaborada. No formamos radiólogos, no queremos hacer un médico radio, queremos ser un médico que pueda hacer ecografía en la cama del paciente y con esa información puntual tome decisiones. Entonces a nosotros nos pasa bastante. A mí me pasa un montón como emergencia, luego estoy en un trauma shock, tengo un paciente grave y no sé qué hacer. Cojo mi ecógrafo y digo, oye, estoy en un caso de repente grave que puedo solucionar inmediatamente. Entonces, vamos a ver es uno de esos puntos solamente, no vamos a ver todo lo que es el pulmón. Diferencias. Tenemos dos casos, por ejemplo, bastante interesantes. Ahora van a ver las imágenes. Miren estas imágenes, que hace unos años de repente no lo sabíamos mucho interpretar. Y la clínica de las dos es igual, ¿no? Mujeres de 58 años con disnea, enfermedad renal crónica y estatura 90%. Y hacia el lado izquierdo tenemos mujer de 40 años con disnea, sin patologías, sin ninguna patología, estatura 70%. Yo veo esta imagen ahora de repente y pienso, probable COVID, pero antes de la aparición del COVID esto no era tan conocido, solo teníamos imágenes, teníamos quizás un concepto de que era un pulmón sano y un pulmón enfermo. Como dije otra vez, el ultrasonido se empezó a usar generalmente en caballos al inicio. Fue este médico, que es un médico en Francia, que hizo el estudio mucho más grande en ecografía pulmonar, Lichtenstein, es uno que quizás es el padre de la ecografía pulmonar, y vio estos criterios o estas características que lo tenemos en todas las posiciones en el mundo, ¿no? Como le dije otra vez, herramienta en la piel del cabecero del paciente, no es invasiva, es rápida y no hay traslado. Él es un médico intensivista. Técnica, la técnica es súper sencilla, el usuario transductor, ¿no?
Y a la hora de hacer barridos en el tórax, porque puede ser vertical o horizontal, vamos a ver otras imágenes que están en este cuadro. Y la idea de la ecografía pulmonar es saber interpretar estas imágenes. Es lo más práctico que podemos ver. ¿Qué transductor usar? La otra respuesta, ¿no? ¿Cuál usamos? El sectorial, el microconvexo, el convexo, el lineal, todos pueden ser usados, todos tienen utilidad. Depende de qué tanto tenga de repente de hertz o no hertz, o de frecuencia o vuelta a baja frecuencia, todos pueden ser usados porque todos sirven para ver el pulmón. Quizá de repente los endocavitarios no, pero los demás todos son usables, todos se pueden usar. Y la técnica más simple es tratar de colocar el transductor entre las costillas, porque es el espacio donde está el tejido. Principios básicos de la ecografía, hay 7 que lo van a ver ustedes por todos lados. El primero es que la ecografía debe realizarse usando las mejores condiciones posibles, de luz de repente, o de comodidad. Saber que hay una relación entre los gases y fluidos, son opuestos generalmente. El pulmón, en este caso, cuando hacemos eco pulmonar, es el órgano más voluminoso, entonces fácilmente explorable. Todos los signos que vamos a ver, todos los artefactos que vemos, van a surgir de la línea pleural. Y los signos estáticos que vamos a ver a qué se refiere eso, realmente son artefactos, ¿no? El pulmón es el órgano más vital, como dicen, y todos los signos surgen de esa línea. Y casi todos los signos que nacen de la línea pleural son signos que potencialmente pueden amenazar la vida. En parte de principios, creo que todos hemos visto esto. Podemos diferenciar, ¿no?, entre cómo se comporta la densidad de los órganos con respecto a la ecografía, ¿no? Podemos ver órganos que son más densos, como hiperecogénicos, o más oscuros, es que además que estamos en un órgano sólido y agua, ¿no? Estos cambios que hace que hace las imágenes ecográficas va desde un estado hueso, que vamos a ver el hueso de la costilla en este caso, hasta el agua. Y este desbalance entre agua y sólido hace que podamos ver estos tipos de imágenes, ¿no? Más claros, más oscuros quizás. Pulmón normal, lo que todos hemos visto quizás muchas veces, ¿no? La costilla con su sombra acústica, y esta es la pleura. Dos pleuras, acuérdense que tenemos pleura parietal y pleura visceral. Explorando más, nosotros cuando hacemos ecografía no vemos la pleura, no estamos viendo la pleura, no vemos el pulmón, tampoco vemos el hueso, vemos artefactos que produce la onda de sonido cuando pasa por ahí. Entonces, algunos te van a decir, yo no puedo medir la pleura, porque no la estoy viendo lo que el sonido al ingresar rebota y me produce en esta pantalla, nada más que eso. Entonces, eso se los digo porque algunas veces se habla de una pleura engrosada en el COVID. Entonces eso todavía está un poco en discusión, la ecografía pulmonar todavía es un tema médico en estudio continuo, pero sí puede haber algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como la presencia de estas líneas, que seguro que ustedes la conocen, que son las líneas A, que son reverberancias de la pleura, que la onda pasa, rebota y cada vez que rebota va produciendo unas líneas equidistantes, que son las famosas líneas A. Pero también puedo ver estas líneas verticales, que nacen de la pleura, porque todo nace de la pleura, que son las familias líneas B, ¿no? En un pulmón normal, como ven en esta imagen de acá, yo no voy a ver líneas B, voy a ver solamente líneas A. Entonces, ¿y esto qué es? Es solamente reverberación de la pleura. Todo lo demás que está acá es aire. Entonces, esto es lo que se veía al inicio, ¿no? Entonces no sabíamos cómo interpretar esto, qué era la línea A. Hay línea C, hay línea Z, hay más líneas que podemos estudiar, pero no es práctico para nosotros, ¿no? Y lo que también se podía ver era el sliding pulmonar, cómo se desplazaba. Entre la pleura y parietal había una especie de un deslizamiento y se podía ver en muchos casos si este desplazamiento era mucho más acentuado o se paralizaba o disminuía. Pulmón normal, es una imagen que se presentó en Berlín para que entender un poquito más esto, ¿no? Pulmón normal, costillas, el parénquima y la pleura. Lo que nosotros hacemos al hacer esto es colocar un transductor y hacer un corte de esta zona. Y lo que vemos, como le digo, es esta zona a través de artefactos. Les repito, no vemos pulmón, no estamos viendo pulmón, no vemos pleura, no vemos nada, vemos artefactos que interpretamos, ¿no? Que la máquina lo permite interpretar. En COVID esto cambió bastante e impulsó bastante el uso de la ecografía. Entonces, bueno, un poco saber qué es el COVID, ustedes lo saben seguro, los síntomas que tiene, la forma progresiva que tiene. Y salieron ahí dos pruebas muy importantes, que era la tomografía y las pruebas moleculares, que eran el boom, ¿no? Yo quería saber que un paciente tenía COVID, que hacía una prueba molecular. La antigénica quizás con sus cositas más o menos nos ayudaba, pero si tenía de repente mucha más duda o tenía necesidad de tenerla, le hacía tomografía. Y depende del estadio de la tomografía, podía saber si era COVID o no COVID. A todos nos ha pasado pacientes con prueba molecular negativa, pero con una tomografía bastante sugerente, se catalogaba como COVID. Le hacían una prueba de repente en el futuro y sabía que era un COVID, ¿no? Entonces, estas pruebas eran las gold estándar, pero se dieron cuenta que también tenemos la ecografía y se preguntaron qué había relación entre la ecografía y la tomografía. Entonces ahí empezaron los estudios, ¿no? Usar la ecografía. Y tenían sus versos, como el editoscopio. El editoscopio es un método de ocultación muy frecuente, muy antiguo, pero era bastante contaminante. Cuando hablamos de COVID hablamos de niveles de bioseguridad bastante altos.
La tomografía también era bastante contraproducente por el traslado de pacientes, los protocolos de contaminación que teníamos, porque teníamos que tratar pacientes COVID y no COVID a la vez. Vimos esta enfermedad que quizás se podía haber visto de repente con la influenza, quizás algo parecido a la influenza, porque ambos son virus. Y vimos esto. Se empezó a estudiar la evolución del COVID en la tomografía y vieron esto, ¿no? La aparición de pequeños virus esmerilados que empezaban a hacer crazy paving, consolidados y se resolvían. 2019, miren, en China, por ejemplo, esto es sentido chino, los chinos empezaron a ver todo esto. Los cambios que tenía el pulmón en la tomografía, que lo hemos visto todos, ¿no? Muchas veces de a este nivel muchos empezaban a hacer virus esmerilado más frecuente, consolidado y muchos fallecían, pero el que resolvía hacía este ciclo. ¿Cómo se podía ver esto en la ecografía? Es la pregunta. Se estudió, ellos mismos sacaron este cuadro, es un cuadro súper didáctico, porque vemos el pulmón normal, el signo del murciélago, líneas A, pero cuando empezaba a ver compromiso alveolar, porque lo que se daña en el COVID es alveolo, empezaban a ver presencia de líneas B, y líneas B es más que todo es cuando la onda de sonido pasa y encuentra artefactos en el pulmón, que puede ser pus, que puede ser agua, puede ser proteínas o consolidaciones, entonces producía esto, y se dieron cuenta que cuando el COVID avanzaba presentaba líneas B, al inicio muy aisladas, pero luego se hacían coalescentes, y empezaban a aparecer estas lesiones, que eran los consolidados subpleurales, y cuando seguía avanzando y no se resolvía, aparecían estos, hepatización pulmonar y efusión pleural, que son estadios terminales. Entonces si yo veo un COVID que veo a ese nivel, solo con consolidados subpleurales y líneas B coalescentes, sé que está muy avanzada. Y si yo la veo de esta forma, con hepatización pulmonar y hepatización pleural, sé que está mucho más avanzada todavía. Pero hay una cosa más interesante del COVID, es que es irregular. Entonces podía haber zonas que veía líneas A y zonas donde veía consolidado. Y lo podía hacer en cuadrantes. Empezaron a haber muchos métodos de medición, de 16 campos, 12 campos, 8 campos, a ver cómo se veía, pero todos veían lo mismo. Lo que se veía en la tomografía se veía en la ecografía, pero con el ecógrafo en sitio, ¿no? Veía pulmón sano y pulmón afectado. Esto es lo mismo que les digo, pero con un tipo de progresión en el tiempo, ¿no? Más estudios que hubieron, lo mismo también, no sé para que lo lean y memoricen, pero es lo mismo, ¿no? Empiezan a haber descripciones, cómo el COVID empezaba a avanzar, ¿ven? Frecuencia respiratoria, y se hizo una relación entre los hallazgos ecográficos y los hallazgos clínicos, ¿no? En los finales del COVID, consolidación subpleural, broncograma aéreo, estático dinámico y derrame pleural, ¿no? Como todo en cuadro. ¿Qué buscaremos? ¿Qué buscamos en la ecografía pulmonar? Signo de la cometa. Todos hemos visto signo de la cometa, que es la presencia de múltiples líneas B. Esto fue visto con Siskin, un médico en el 82. Él describió el artefacto del signo de la cometa. Es un artefacto, todos son artefactos. Es un paciente con herida de fuego. Cuando coge el ecógrafo y le va al pulmón, empieza a ver como líneas verticales. Y se pregunta, ¿qué es eso? No sé qué estoy viendo, ¿no? Vio abdomen, pero subió hacia arriba y vio esto. Postuló su origen. Físicamente se demostró que eran reverberaciones de la pleura. Y empezaron a ver que Tickman, su co-investigador, vio que esto no se presentaba solamente en traumas, se veía en muchas más enfermedades. Luego la cometa tiene su origen, como les dije, son reverberaciones de la pleura que pasan poco a poco. Cuando empieza a ver la onda del sonido, empieza a viajar cada vez que encuentra consolidados o objetos extraños, pus, agua, empieza a hacer reverberación en el pulmón, y eso se ve como líneas B cuando hago yo ecografía. Veo esto, ¿ven? Múltiples líneas B. Y para catalogarse de línea B, tiene que borrar líneas A. O sea, en este caso no hay líneas A, porque las han sido borradas completamente por las líneas B, que es una característica típica de las líneas B, ¿no? Que borren las líneas A. Igual, entonces, otro término que también se acuñó fue el término llamado síndrome intersticial, ¿no? Se refiere a procesos de intersticio, como les dije, donde puede haber agua, infecciones, infiltraciones, y se caracteriza el síndrome por presencia de líneas B, por presencia de consolidados subpleurales, por presencia de hepatización. Esto lo vamos a ver mejor en imágenes, pero también se empezó a ver, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes ahí. ¿Cuál es la diferencia de repente en sensibilidad, precisión, especificidad, comparando ultrasonido, comparando radiografía y comparando ocultación? Y se da cuenta que todo está encima de 90. O sea, es mucho más específico, mucho más sensible y mucho más preciso, ¿no? Quizás me importa pues mucho más específico, pero hacer una radiografía de tórax es muy difícil en un paciente con COVID. Y hacerlo muchas veces es mucho más difícil, llevar el equipo portátil, pero hacer ecografía no era tanto. Miren, una doctora en 2 de mayo haciendo un paciente con COVID un barrido, y era un COVID, ¿no? Y era tan simple de hacerlo. Y veíamos esto, ¿no? ¿Ven esta imagen? Líneas A y líneas B, con consolidados. COVID. Vemos la confluencia de las dos zonas. Zona afectada y zona nueva y zona buena. Si viéramos una tomografía veríamos los parchados, y esto se puede ver en la ecografía. Síndrome intersticial, miren este es un consolidado subpleural, ¿ven? Una imagen de abocado en la pleura y una hepatización. Creo que todos hemos visto esto en la tomografía. En la ecografía, miren, no podemos saber cuál es hígado y cuál es pulmón. Está tan afectado que está hepatizado, que tiene unas zonas blancas que es aire, que es un broncograma aéreo, que se llama estático en este caso. Quizás por acá un poco de derrame pleural podría haber si movemos mucho el ecógrafo, pero miren, un cuadro
intersticial bastante avanzado, terminal, pulmón hepatizado, que se ve bastante bien en la ecografía, ¿no? Consolidado subpleural, sacabocado, ¿ven? ¿Cómo se ve con imagen? Como un sacabocado en la pleura, una mordida, por eso se llama consolidado subpleural. Esto tiene varios orígenes, tiene varios postulados. Algunos te dicen que dependiendo del tamaño consolidado subpleural de ese sacabocado, yo puedo hablar, si es menos de 0.5 centímetros, una telectasia, un cuadro viral, una contusión. Y si hablo de más de 5 centímetros, puedo hablar de cáncer y cuadros neumónicos, embolia pulmonar. ¿Ven el sacabocado? Miren este cuadro, viral. Si ustedes siguen esto, cada uno es 1 centímetro y hacen una correlación, verán cuenta que es muy pequeño, es menos de 0.5. Igual acá, se van a dar cuenta que es muy pequeño. Si ven esto, por ejemplo, que es un cáncer y se dan cuenta acá, tiene casi más de 3 centímetros, es un mete con cáncer. Es lo que se ve en ecografía. Es sencillo, es práctico. Los americanos te dicen que basta que un residente tenga 25 ecografías de entrenamiento pulmonar para que esté capacitado, bien llevado. Como les digo hace un rato, no repetir, no buscamos hacer radiólogos, buscamos hacer médicos que pueden hacer pocos. Técnica, súper sencilla. ¿Cuánto podemos ver de volumen? Cuando hacemos una radiografía, para ver líquido en efusión pleural, por ejemplo, necesitamos tener hasta medio litro a 150 milímetros de agua. ¿Cuánto puede ver la ecografía? Más o menos 5 milímetros. O sea, la ecografía le basta que el pulmón haya más o menos 5 milímetros para verla con la ecografía. Pulmón normal, que ustedes han visto, vamos a hacer un poco de efusión pleural, pulmón normal, ¿ves? Se ve el hígado, se ve el riñón, se ve el diafragma y acá se borra, acá está el pulmón, que se borra completamente. Pero si yo tengo un pulmón con efusión pleural, acá está la efusión pleural, una zona, yo puedo ver la columna que se ve completamente, ¿no? Acá la columna se corta, pero si yo veo esta imagen, la columna sigue, ¿ven? ¿Y esto por qué sigue? Porque está reforzado por líquido. Miren esta imagen, se ve mucho más clara todavía, ¿no? Líquido pleural y toda la columna. Esto se llama el spine sign, el signo de la columna vertebral, que la columna se ve translúcida por la presencia de líquido. Es como un fondo que hace que la onda pueda viajar. Entonces el spine sign. Cuando ustedes vean spine sign, están ante un pulmón patológico, que no es normal. Igual, la técnica, una exploración adecuada. En este caso estamos haciendo un sectorial. Como les dije, no es necesario que sea de repente un convexo, meroconvexo. Puede ser el que ustedes necesiten. Si quiero ver pleura, puede ser un lineal tranquilamente. Igual, ¿ven? Un líquido infradiafragmático parece más que está abdominal, con una cosa que se mueve adentro. Miren este, derrame pleural con fibrina, TB, muy frecuente en el país, TB. En MINSA es bastante frecuente ver este caso. Es un derrame bastante crónico con fibrina. La mayoría son TB. Y se puede la ecografía también. Y las demás pruebas que se tienen, tenemos más pruebas, ¿no? Tomografía versus... Esos estudios fueron hechos al inicio, ¿no? ¿Quién era mejor, la tomografía o la prueba molecular? Se dieron cuenta que los dos son de repente similares, pero más tiene efectividad el PCR cuando era en negativo. La tomografía tenía mucha evidencia, pero igual, ¿no? La sensibilidad era, realmente la tomografía de repente un poco más elevada. El estudio abogaba por más tomografías, pero con las cosas malas que tiene, porque hacer tomografía es radiación al cuerpo, ¿no? Y llevar al paciente. Y empezaron a ver esto, y este problema. ¿Qué era mejor? ¿Ultrasonido o tomografía? $30.000, 2 millones de soles. ¿Cuál es mejor, no? Más práctico para un hospital. ¿Hacer muchas tomografías o hacer mucha ecografía? Ultrasonido. Y los chinos otra vez en la cabeza, ¿no? Escribieron la parte de la tomografía, todos son estudios chinos, y vieron que la ecografía era alternativa. Podía ser un estudio líder en el tiempo. Hay una doctora de Iquitos, la doctora Yafli, que es parte del grupo que hacemos de ultrasonido, que hizo estudios en domicilios, trató pacientes que ella con COVID, con ecografía en mano, y demostró que sí era posible el uso de la ecografía. ¿Por qué no se usó mucho en Lima? Por la infraestructura. No tenemos gente suficiente no teníamos para hacer cribaje en triaje, pero se podía hacer. En el OAISA se intentó también hacer esto. Se armó un grupo de ecografía de triaje en el OAISA. En mi hospital no se usó tanto ello. La ecografía se usó para pacientes críticos porque mi unidad se convirtió casi en una unidad de ventilación mecánica. Tenía 25 camas en mi servicio y todo se en máquina. Entonces se usó la ecografía más para hacer ecografía en el paciente en ventilación mecánica. Igual, ¿ven? Hay una correlación en lo que tú vas a ver de repente en la tomografía y lo que ves en la ecografía. La ecografía simple, líneas B, que al inicio pueden que no estén, luego líneas B que se empiezan a fusionar, luego aparecen consolidados subpleurales, broncograma aéreo, y cuando ya estamos al final, o se resuelve, en el caso más típico, o empeora. Líneas B, pleura irregular, acá consolidados subpleurales pequeñitos. Igual lo mismo, UpToDate te dice lo mismo, ¿no? La misma relación que tenemos, líneas B pleural engrosada, multifocales que se confluyen, pequeñas consolidaciones subpleurales, empiezan a derrame pleural que es raro, y uno de estos se resuelve, otros casos se empiezan a empeorar. Indicaciones del COVID, lo mismo, tener cuidado que esto debe ser en casos muy específicos, no es meterse a cada sala con COVID, solamente hay que entrar cuando es necesario, porque es una zona contaminada. Tengo que saber para qué estoy entrando a hacer ecografía en COVID. Entro para ver corazón, entro para ver pulmón, entro para ver resolución, porque si yo puse el ecógrafo en una zona y en esa zona
hace 2 días había líneas B y paso 2 días y esa zona de líneas A, lo normal es que se esté resolviendo, porque el pulmón de líneas B pasó a líneas A. Pero si yo pongo ahí y veo que hay hepatización pulmonar y veo que hay expulsión pleural, se está complicando ese paciente. Y lo puedo hacer muchas veces, muchos días. ¿Cómo explorar? Como les dije, hay varias técnicas. Esto es de las 6 puntos, línea external, línea axilar anterior, posterior. Acá tenemos las 4 líneas, las 4 campos, 1, 2, 3, 4, y en zona posterior vamos al otro campos. La exposición puede ser bastante variable. La mayoría de los COVID, al estar echados, al estar graves, se hace echado, ¿no? Pero se puede hacer de muchas formas. La ecografía pulmonar, de cúbito lateral, en el caso que esté de las zonas posterior, perdón, acá está, ¿verdad? 4 zonas acá y posterior 2 zonas. Son las 6 zonas que vamos a explorar. Yo abogo por los 12 campos, que es lo más adecuado, por los otros por lo menos, ¿no? Hay 16 campos, hay 8 campos, ¿no? Y es mucho mejor a veces por la distribución, porque me permite ver lesiones irregulares a veces. Al hacer 12 puntos puedo ver la distribución en todo el pulmón. Voy a encontrar zonas con líneas A, zonas con líneas B o zonas con consolidados. Y eso es por lo irregular del COVID. ¿Ven? Lo mismo, igual, Vicente, lo mismo, misma distribución, solo en otro cuadro que está hecho nada más. En prono también se puede hacer. Sufríamos en esto, ¿no? ¿Qué hacíamos en el prono? ¿Cómo hacíamos ecografía en el prono? También se puede hacer en el prono. Prono ecocardíaca y ecopulmonar. Este es un dibujo de la época de la pandemia de influenza, de 2011. No es actualizada. Miren cómo se hacía el estudio en esa época, ¿no? Se puede hacer ecografía hasta en prono. Se puede hacer tomografía en prono, más difícil. Método de exploración, les dije, ¿no? Los cuadrantes. Y el puntaje de cuadrantes se va a dar según lo que yo encuentro, ¿no? Si encuentro un patrón normal, quiere decir líneas A o menos de 3 líneas B, 0 puntos. Si encuentro en mi punto que he puesto más de 3 líneas B, 1 punto. Si encuentro líneas B coalescentes con o sin consolidaciones, 2 puntos. Y si encuentro consolidación, 3 puntos. Y esto le voy dando a cada campo que doy. Y hago un puntaje general. A más puntaje, más gravedad; a menos puntaje, menos gravedad. Y puedo hacer el cálculo de puntaje de forma repetitiva, cada 3 días, por ejemplo. Y puedo saber si mi puntaje ha disminuido o aumentado. Si mi código va menos o va más. Igual hallazgos, 20 diquitos. 20 diquitos, ven, miren en la pleura. Bastante irregular, consolidados subpleurales, coalescentes en este caso de repente, bastante irregulares acabocados, son COVID que están bastante avanzados, igual acá, ¿no? Acá igual este COVID tiene fusión pleural, miren por ejemplo, ya hepatizado un poco y está más avanzado, y acá tiene líneas A. Es el mismo paciente, si ven es el mismo paciente, solo que son zonas alternas, zonas sanas con zonas patológicas, el patrón parchado del COVID. Igual, ¿ve? Otro caso, por ejemplo, miren. Líneas B que son pequeñas de repente, que le puedo dar 0 o 1 punto. Miren acá, confluentes. ¿Ven las líneas B cómo se ponen las líneas B? Confluentes, ¿no? En pega regular. Igual estos son 2 o 3 puntos. Conclusiones: la ecografía de pulmonar tiene mucha utilidad en el COVID, como les dije. Hay bastantes tipos de protocolos de limpieza. Creo que tienen uno de los británicos, el equipo, si un día lo van a usar. Y lo importante es que es a bajo costo, ¿no? Es bastante, comparado con un equipo de rayos portátil, comparado con una tomografía, es bastante barato, ¿no? Si lo vemos como único aparato y su costo, claro que es caro, pero si lo vemos comparado con otros tipos de sistema de imágenes, es bastante barato. La tomografía se podría resolver para estos casos en que no responde la clínica, ¿no? Cuando yo he hecho ecografía y veo que no mejora el cuadro, puedo hacer la tomografía en ese caso. Se llegó a la costumbre de hacer tomografías continuas. Creo que los hospitales han sobreusado sus tomógrafos. Muchos han usado de forma repetitiva. No sé cómo fue en otros hospitales. En el mío se sobreusó de muchas formas. Se maduró muchas veces, porque era uso continuo, mañana, día y noche. Pero la ecografía puede hecho un papel mucho más frecuente, ¿no? Y es útil, como han visto, la ecografía para ver gravedad. Haciendo una clase como esta y haciendo 10 escaneos, ustedes ya pueden ser capaces de hacer ecografía pulmonar en COVID. Y así como en COVID, hay muchas enfermedades. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Tienes una pregunta que tuviera?